Muy buenas noches o buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Torreón. Dios nos ha permitido en esta ocasión estar con ustedes para compartir con ustedes en este día estos momentos de bautismos y también de compañerismo alrededor de la palabra de Dios en esta noche, lo cual es una bendición grande para nosotros y también un privilegio grande para todos nosotros. Reciban un saludo de Erika, mi esposa, y América también, mi hija, quienes les aman grandemente. En esta noche quiero leer en Efesios capítulo 5, verso 1 en adelante, donde dice San Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni un se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es imitadores de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. San Pablo nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En los hogares encontramos que los hijos siempre imitan a sus padres. Y aquí San Pablo nos enseña que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. Y ahora, para poder ser imitadores de nuestro Padre Celestial, tenemos que ver cómo nuestro Padre Celestial se hizo hombre y habitó en medio de la raza humana, y cómo Él obró en medio de la raza humana.
y así imitar a nuestro Padre Celestial, el cual se hizo hombre y lo conocimos por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, ser imitadores de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora Cristo nos dice: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. O sea que las obras que nuestro Padre Celestial hace por medio de Jesús, también serán hechas a través de todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora, ¿quiénes son los hijos e hijas de Dios? Para saber quiénes son los hijos e hijas de Dios, sepamos quién es el Hijo de Dios: Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro Salvador, es el Dios Todopoderoso hecho hombre en medio de la raza humana, el cual apareció como el segundo Adán en medio de la raza humana para traer una nueva creación de hijos e hijas de Dios. Y así como por medio del primer Adán hemos aparecido en la tierra, y por cuanto el primer Adán pecó y por consiguiente la muerte entró a la raza humana, y toda la descendencia del primer Adán vino a ser mortal. Y cuando nacemos en esta tierra por medio de nuestros padres terrenales, al unirse nuestros padres terrenales, encontramos que nacemos en la tierra como mortales. Obtenemos un cuerpo del mundo, un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y obtenemos un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión, el cual inclina al ser humano hacia el mal. Y por eso el ser humano nace en la tierra y por consiguiente nace en una raza caída y nace en esta tierra en medio de pecadores. Por consiguiente necesita nacer de nuevo. Y ahora, para nacer de nuevo, tiene que nacer por medio del segundo Adán. ¿Y cómo podemos nacer por medio del segundo Adán? Pues como dijo Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, en donde le dice: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un maestro religioso y del aspecto religioso en medio del pueblo hebreo, quería conocer las cosas de Dios y quería entrar al reino de Dios, y reconoció que Jesucristo había sido enviado por Dios, y también otros más del concilio de la Sanedrín reconocían que Jesucristo era enviado de Dios, porque nadie podía hacer aquellas cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Y eso mismo le dice Nicodemo a Jesús, y Jesús le dice en el capítulo 13, verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues Nicodemo estaba interesado en entrar al reino de Dios, como todo ser humano que ha leído la Biblia y cree en Dios desea entrar al reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiere sopla, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos ver que Nicodemo pensaba en el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo, como naciendo de nuevo a través de una mujer. Y eso sería una reencarnación. Pero ahora Cristo le habla del nuevo nacimiento por medio del agua y del Espíritu, para poder nacer en el reino de Dios y entrar así en el reino de Dios, y así ser un hijo y descendiente del segundo Adán. Y ahora Cristo aquí está hablándoles de todo el programa divino que va a abrirse para
entrar al reino de Dios, toda alma que viene de Dios a esta tierra y que hará contacto con la vida eterna que es Jesucristo y obtendrá el nuevo nacimiento al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar sus pecados en su sangre, ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y así nace del agua y del Espíritu. Y así ha nacido en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es esa nueva creación de la cual Jesucristo es la cabeza. Es una nueva raza, la iglesia del Señor Jesucristo. Es la descendencia de Dios que viene por medio del segundo Adán a través del nuevo nacimiento. Y ahora ven ustedes que lo que ha estado ocurriendo es algo más grande de lo que la mente humana puede concebir. Es la creación de una nueva raza de la cual Jesucristo es el primero. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y ahora Él es el primero, el primogénito de los hijos e hijas de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 1 nos habla la Escritura acerca de Jesucristo, y vean lo que nos dice aquí la Escritura acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer en el capítulo 2 aquí de Hebreos. Dice capítulo 2, verso 11 o verso 10 en adelante, dice, aquí hay que comenzar en el verso 9, capítulo 2, verso 9 de Hebreos, dice en adelante: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahora Él nos llama a nosotros también hermanos, porque Él es el primogénito, el Hijo de Dios, el primogénito, y nosotros somos el resto de los hijos de Dios, los que le seguimos a Jesucristo. Y ahora sigue diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Ahora vean ustedes, nos llama hermanos. Dice: en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y ahora los hijos de Dios han sido dados a Jesucristo, para que por medio de Jesucristo obtengan el nuevo nacimiento y nazcan así en el reino de Dios, en una nueva raza con vida eterna, la cual está siendo creada. Por eso, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, al ser bautizado en agua en el nombre del Señor Cristo, luego el Espíritu Santo tiene que venir a esas personas, porque es una promesa, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Por eso dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Y ahora todo esto es para que podamos obtener el nuevo nacimiento, para que podamos nacer como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, y así nacer en esa nueva creación de la cual Cristo es el primero. Vean, en San Juan capítulo 1 nos dice, verso 11 al 13: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora vean ustedes cómo Dios está llevando a cabo una nueva creación de hijos e hijas de Dios en medio de la raza humana. Y ahora, por medio del nacimiento natural, somos hijos de nuestros padres naturales y por consiguiente de Adán, descendientes de esa primera creación. Pero con el nuevo nacimiento, entonces somos manifestados como hijos e hijas de Dios. Nacemos como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. A la iglesia del Señor Jesucristo nadie puede decir yo me voy a unir a la iglesia. No, tiene que nacer en la iglesia por medio del nuevo nacimiento, al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar sus pecados en su sangre, ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y así recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así comienza en él esa nueva creación. Comienza esa creación con vida eterna. Y ahora, miren ustedes, conforme al orden divino, para vivir eternamente, la persona tiene que nacer primero del Espíritu. La persona tiene que nacer primero en el cuerpo teofánico, cuerpo espiritual, que es el Espíritu. En ese espíritu teofánico es que la persona primero tiene que aparecer. Por eso es que el ser humano, al venir a esta tierra, al nacer por medio de sus padres terrenales, no vive eternamente porque no obtuvo primero su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero ahora, por medio de Cristo, obtenemos nuestro cuerpo teofánico de la sexta dimensión y obtenemos así vida eterna. El que oyó mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 verso 24. Y para estas personas también, en San Juan capítulo 6 verso 39 en adelante, Cristo dice lo que Él hará con ellos, aún ellos muriendo físicamente, continúan teniendo vida eterna porque pasan al paraíso a vivir en su cuerpo teofánico. Porque si nuestra casa terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de manos. Ese es el cuerpo teofánico, creado por Dios, hecho por Dios, al cual nosotros pasamos a vivir cuando muere nuestro cuerpo físico y vamos al paraíso, que es la sexta dimensión, a vivir. Pero hay una promesa para todas esas personas creyentes en Cristo que han partido y para nosotros los que vivimos. San Juan capítulo 6 verso 39 en adelante nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya hemos leído aquí en estos dos versos que Cristo dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, el creyente Jesucristo, que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en su nombre y ha recibido su Espíritu Santo, no tiene de qué tener miedo, porque tiene vida eterna. Y si muere físicamente, pasa al paraíso a vivir en su cuerpo teofánico. Y luego en el día postrero, que es el séptimo milenio, en algún año del día postrero, en algún año del séptimo milenio, Cristo lo resucitará. ¿Cuándo? Cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios, en el cuerpo místico de Cristo. Entonces Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, en el trono del Padre, y tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos. Lo tomará, lo abrirá y hará su reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Reclamará todos los nombres que están escritos en ese libro de la vida del Cordero. Reclamará a todas esas personas que tienen esos nombres allí y los resucitará en cuerpos eternos. Y entonces es que nosotros
tendremos el verdadero cuerpo con el cual viviremos eternamente. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo prestado. Es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios para vivir una temporada aquí en la tierra y hacer contacto con la vida eterna y recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así comenzar en nosotros la nueva creación. Así comenzar en nosotros esa nueva creación con vida eterna. Sin nosotros hacer contacto con Cristo, la vida eterna, nuestra vida aquí en la tierra no tendría significado. Sería una vida insignificante, sin sentido. Porque ¿qué sentido tiene para el ser humano nacer, vivir y después morir? Y no tener la promesa de vivir eternamente. No tiene ningún sentido. Y hay personas que viven en la tierra una vida sin sentido, una vida sin una meta eterna. Solamente viven con una meta temporal, una meta de comer, dormir, estudiar, luego de estudiar obtener alguna carrera, alguna profesión o algún oficio para trabajar y seguir viviendo, comiendo, durmiendo y así por el estilo hasta que se pongan viejos y se mueran. ¿Y qué sentido tiene una vida así? Eso es una vida de esclavitud para la persona, una vida sin esperanza. Pero cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, reconociendo que Él murió por nosotros y nos salvó allá en la cruz del Calvario, y nosotros lo creemos y se materializa en nosotros, se hace realidad. Se hace efectivo ese sacrificio de Cristo en nosotros cuando lo creemos con toda nuestra alma al recibirlo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así se lleva a cabo ese programa en donde se produce el nuevo nacimiento y nacemos como hijos e hijas de Dios. Ahí es donde somos llamados hijos e hijas de Dios. Y ya no somos hijos de las tinieblas ni hijos de ira, sino hijos de luz. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad colocada sobre un monte alto no se puede ocultar, y no se pone tampoco el candelero bajo el almud, sino sobre el almud para que alumbre a todos en la casa. Y ahora, así como Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: yo soy la luz del mundo, ahora de todos nosotros dicen: vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué? Para que alumbremos con la luz de Dios, la luz de Cristo, a la humanidad. Y ahora lo mismo que Cristo es, lo son todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora lo reconocemos a Él como el primogénito, como nuestro hermano mayor. Y nuestro hermano mayor lleva a cabo la obra que nosotros no podíamos llevar a cabo, la obra de redención. Y ahora, conscientes de que somos hijos e hijas de Dios y que Jesucristo es nuestro hermano mayor, le damos gracias a Dios por el privilegio tan grande de ser hijos e hijas de Dios. Hijos de misericordia, sobre los cuales la misericordia de Dios sería manifestada. Hijos e hijas de Dios, los cuales son hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Obtenemos la imagen cuando obtenemos el Espíritu de Cristo, el nuevo nacimiento. Y obtendremos la semejanza cuando obtendremos el cuerpo físico eterno, inmortal e incorruptible. Y así seremos imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, para tener una manifestación plena de Dios en nosotros en un corto tiempo, cuando seamos adoptados, cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros los que vivimos seamos transformados. Entonces vendrá una manifestación plena de Dios. En toda la plenitud Dios estará manifestado en su iglesia, que son los hijos e hijas de Dios. Y luego nos iremos con Cristo a la cena
de las bodas del Cordero en el cielo, las cuales durarán 3 años y medio, donde Él repartirá los galardones, los regalos a todos los hijos de Dios por las labores llevadas a cabo en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice el apóstol San Pablo. O sea que toda persona que trabaja en la obra de Cristo será recompensada por nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él nos enseñó en las parábolas de los talentos y de las 10 minas, nos enseñó que a los cuales les fueron repartidos estos talentos o estas minas, los cuales trabajaron, luego recibieron recompensa de parte de su Señor. Pero el que no trabajó, el que no hizo nada y escondió el talento o la mina, entonces perdió la bendición de Dios, y el talento o la mina le fue quitada y dada al que tenía más. Así que el que trabaja en la obra de Cristo y obtiene mucho éxito, la promesa es que Dios le dará ¿qué? Más. Al que tiene, le será dado. Al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, podemos ver que en el reino de Dios o reino de los cielos, nosotros aquí en la tierra ocupamos nuestra posesión, en la cual nosotros viviremos por el milenio y por toda la eternidad. Así como en la bendición que Jacob le echó a sus hijos, estaba la posición que ocuparía cada uno de sus hijos y por consiguiente los descendientes de sus hijos, que eran esas tribus de los hijos de Israel. Y ahora nosotros lo que hemos de tener en la eternidad y también en el milenio, lo hemos trabajado aquí. Hemos tomado nuestro lugar en el reino de Dios aquí. Y nosotros nos hemos identificado con Cristo, estando nosotros viviendo en esta tierra. Y hemos dicho presente al llamado de Cristo, porque Él dijo que llamaría sus ovejas por su nombre, y por medio de la predicación del Evangelio Él ha estado llamando sus ovejas, y nosotros hemos respondido a su llamado. Es Él el que nos ha llamado a nosotros por nuestro nombre. Es un llamado acá en lo profundo de nuestra alma, con su Espíritu y su palabra. Su Espíritu Santo, su palabra, para hacer ese llamado en nuestro tiempo, así como ha hecho el llamado de sus ovejas en cada edad. Y ahora, vean ustedes, Él ha llamado por su nombre a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Él tiene el nombre de ustedes y el mío escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los 7 sellos. Y Él tiene que redimir todas las personas que tienen sus nombres escritos en ese libro. Y Él no sale del trono de intercesión hasta que no haya redimido a cada persona que tiene su nombre escrito allí, hasta que no haya llegado a Él cada uno de los que tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, porque esos son los hijos e hijas de Dios. Y ahora, como hijos e hijas de Dios, seamos imitadores de Dios. Imitadores de Dios, el cual se manifestó por medio de Jesús, y el cual se estaría manifestando por medio de cada uno de ustedes y por mí también. Seamos imitadores de Él, así como Él llevó el mensaje del Padre, llevemos nosotros el mensaje de Jesucristo por todos los lugares. Así como Él fue bautizado, pues también nosotros somos bautizados. Así como Él recibió el Espíritu Santo en toda su plenitud, nosotros recibimos el Espíritu Santo en las primicias, y para el día postrero en edición recibiremos la plenitud del Espíritu Santo. Así como Él fue adoptado,
nosotros seremos adoptados también. Eso es para cada uno de nosotros como individuos y también para la Iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y ahora, vean ustedes, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y ser imitadores de Dios como hijos amados es hacer como Jesucristo hizo, como Jesucristo trabajó en los negocios de su Padre Celestial. Trabajemos también nosotros en los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo, en los negocios de nuestro Padre Celestial. O sea, trabajemos en el reino de los cielos, trabajemos en la iglesia de Jesucristo, en todas las cosas de la iglesia de Jesucristo. Y seamos fieles a Jesucristo, sirviéndole con amor divino y haciendo todas las cosas con amor divino y haciendo todas las cosas en su nombre y viviendo con temor y temblor, apartados del pecado y sirviendo a Cristo en espíritu y en verdad. Y así imitemos a nuestro Dios como hijos e hijas de Dios. Como hizo Jesucristo, hagamos también nosotros. Y así agradaremos a nuestro Padre Celestial y Él nos bendecirá todos los días de nuestra vida y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el día postrero, en el momento señalado por Dios. Estemos preparados para ese momento, porque va a llevar a cabo Cristo pronto la resurrección de los muertos creyentes en Él y la transformación de nosotros los que vivimos. Tan pronto como llegue hasta el último de los escogidos, entonces ya lo próximo será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por eso trabajamos en la obra de Cristo, llevando el mensaje para que llegue hasta el último de los escogidos de Dios. Así como Cristo llevó el mensaje que el Padre dio, lo llevó por toda la tierra de Israel. Él fue enviado a todas las ovejas de Israel y ahora nosotros somos enviados a todas las ovejas de Dios del día postrero para llevarle el mensaje y ser llamadas y juntadas en este tiempo final. Y siendo nosotros parte de ese rebaño de las ovejas, somos también instrumentos de Jesucristo nuestro Salvador en esta labor del llamado y recogimiento de todas las ovejas del Señor del día postrero, que es el llamado de la gran voz trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando los escogidos de Dios de este día postrero. Porque los escogidos de Dios del día postrero de la iglesia de Jesucristo son los hijos e hijas de Dios. Estos son los hijos e hijas de Dios que aparecen en Job y de los cuales nos habla Dios cuando le dice a Job que le va a preguntar. Dios le dice, capítulo 38 de Job, verso 1 en adelante, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Ven?
Todos los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios estaba creando la tierra. Y ahora los hijos de Dios del día postrero se regocijan en la obra de la nueva creación que Dios está llevando a cabo en su iglesia, en donde llama y junta a sus escogidos y produce en ellos el nuevo nacimiento, lo cual ha estado haciendo de etapa en etapa, de edad en edad, y estamos viviendo en el tiempo donde Él está llevando a cabo esa obra por última vez. Su obra por última vez es la obra llevada a cabo en la edad de la piedra angular. Por última vez, porque será esta etapa final donde los últimos hijos, hijas de Dios, son llamados, juntados, y se produce en ellos el nuevo nacimiento. Y así entran a la nueva creación. Para completarse esa nueva creación, o sea, para completarse la iglesia del Señor Jesucristo, para completarse el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. ¿Y cómo se completa el templo? Bueno, el templo tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Se completa cuando se construye el lugar santísimo. Se completa así el templo espiritual de Cristo. Y por cuanto el templo espiritual de Cristo está siendo construido con seres humanos, desde la tierra de Israel y pasando por Asia Menor, por Europa, por Norteamérica y ahora en la América Latina y el Caribe, llamando latinoamericanos y caribeños, con los cuales se está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. Y aunque hayan viajado a otras naciones, hasta allá les llega el mensaje y responden al mensaje como hijos e hijas de Dios, porque sus almas vienen de Dios. Y ahora la simiente de Dios es el alma de cada hijo e hija de Dios. Y Dios le da un cuerpo espiritual a esa simiente, que es el cuerpo teofánico que nos da cuando nos da su Espíritu Santo. Y nos dará un cuerpo físico cuando nos dé el cuerpo glorificado y eterno. Así nos dará un cuerpo físico para nuestra alma y nuestro espíritu, porque el que tenemos es temporal. Y ahora hemos visto el programa divino correspondiente al día postrero con los hijos e hijas de Dios, que son imitadores de Dios. Como cada hijo imita a su padre, nosotros somos imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de los hijos amados de Dios, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y Cristo nos use grandemente en su obra para que el mensaje llegue hasta el último de los escogidos de Dios. Y pronto Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, haga su obra de reclamo y reclame todos los que le ha redimido con su sangre preciosa, y resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme, y todos juntos con cuerpos eternos seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta ocasión y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Mientras escuchamos el cántico que nos habla acerca del hombre que nos transformó, el hombre
que produce el nuevo nacimiento en todos nosotros, el hombre que produce la nueva creación, ese hombre que es Jesucristo. Vean, ese es el hombre que nos transformó. Escuchemos ese cántico acerca del hombre que nos transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me